En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio, como siempre queremos dedicar todas nuestras obras y nuestras prédicas y nuestras oraciones. Repetimos, invocamos a las benditas almas del purgatorio, el Papa del Padre Pío y el Papa de nuestros feligreses, que también son 2 aniversarios, 26 años en el segundo caso, para que recemos por ellos. En esta prédica queríamos hacer alusión, ya que Septuagésima, y es la época previa que prepara para la Cuaresma. En apenas 3 semanas ya va a ser Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y en esta época previa la Iglesia va introduciendo el gran tema de nuestras vidas, que es la realidad de nuestra naturaleza caída y cómo debemos combatir y cómo debemos luchar para poder ganar el galardón. Y el galardón es el cielo, la salvación eterna. Las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios son muy hermosas y hacen alusión a esto que estamos explicando. Leo algunos pequeños fragmentos. Hermanos, ¿no sabéis vosotros, los atletas todos corren en el estadio, mas uno solo alcanza el premio, el que gana? Corred vosotros de esta manera para que vosotros lo ganéis. Y el traspaso, obviamente, que a San Pablo no le interesa nada, un premio de una carrera o de una olimpiada. A él le interesa el verdadero premio, que es la salvación eterna. Así como algunos se dedican, y con tanta dedicación, el atletismo hoy en día es casi un sacerdocio laico. ¿Y cómo se dedican? Y para las cosas espirituales, no. Para las cosas, nada en el deporte hecho con moderación. Pero cuánta dedicación que hacen algunos para el deporte y para ganar el premio de la salvación eterna no es lo mismo. Así solemos ser por nuestra naturaleza caída. Y sigue diciendo, entonces, corred vosotros de manera que lo ganéis, y lo que vosotros y uno mismo tiene que ganar es la salvación eterna, y espero que podamos ganarla y espero que podamos irnos al cielo. Y después agrega un segundo ejemplo, muy gráfico. Y si eso podía decir San Pablo en esa época, multiplicado al infinito. Los pocos que hacen en forma profesional el atletismo, es impresionante las exigencias que eso tiene. Y un ser humano es capaz de dedicar tanto para algo de la tierra, que moderadamente no tendría malo, pero con exigencia, no nada. Y el segundo ejemplo es otro deporte. Él quiso poner los luchadores, los que pelean, y aquel que lucha en la arena, de 1000 cosas se priva. ¿Y cuántas cosas por veces, por cosas de la tierra, somos capaces de tener privaciones y hacer sacrificios y esfuerzos? Y por las cosas de Dios, poco y nada. Qué tristeza es la condición del ser humano, y toda esa oposición o ambivalencia es por la naturaleza caída. Toda una dedicación enorme. La música, hoy en día los que se dedican a la música clásica, es impresionante el nivel de exigencia que tienen de práctica de esas piezas de música clásica. Es enorme, enorme, enorme. Mas las cosas de Dios, poco y nada. El que lucha en la arena, de 1000 cosas se priva. Y él, por una corona corruptible, te dieron la medallita, pongámosla de oro, pero aún así, por una cosa corruptible. Y nosotros, por una incorruptible, por la eternidad. Y no hacemos el mismo esfuerzo. Y a duras penas, muchas veces, vamos cumpliendo en algo con Dios. Pero no tenemos la dedicación que a veces sí somos capaces, o sí seríamos capaces, para algo de la tierra. Y después agrega el caso de él. Yo peleo, ya que estamos hablando de lucha y de pelear, y hay que ser combatientes de Cristo, soldados de Cristo. Yo peleo no como quien azota el viento. No estoy dando manotazos a la nada, al aire, a tontas y a locas. No, yo sé bien a dónde apunto, está diciendo San Pablo. Yo apunto a la corona del cielo. Y así debemos ser. Yo no peleo como quien azota el viento, dando manotazos a la nada. Yo sé a dónde quiero llegar. Y así debemos ser. Todo católico debe saber
¿A dónde quiero ir? Al cielo. Al cielo. Yo no peleo como quien azota el viento. Castigo mi cuerpo, tal vez como el luchador de un juego olímpico. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Castigo mucho mi cuerpo. Tenemos malas tendencias. Tenemos malas tendencias. No seamos, me disculpan la expresión, no seamos bobos. A veces pareciera que no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos 1000 malos impulsos allí adentro y para eso hay que castigar el cuerpo. Hay que tenerlo reciamente con sacrificio, hacer sacrificio. Y ya que empezamos la preparación a Cuaresma, miren si no es a propósito de decir unas palabras así. Yo castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Lo castigo bien. Y el mundo moderno y el joven moderno y el adulto moderno suelen hacer o solemos hacer todo lo contrario con nuestros cuerpos. Consentir todo el tiempo el cuerpo. Eso no es el espíritu católico. Siempre el espíritu católico ha sido de esfuerzo y de abnegación y de hacer sacrificio y esfuerzo con nuestros cuerpos. No la vida muelle. Castigo mi lo peligroso. No sea que un obispo, un santo del nivel de San Pablo, que quedará para cualquiera de nosotros, que quedará para mí, no sea que, habiendo predicado a los otros, yo mismo me condene. San Pablo dice eso. ¿Qué podemos decir nosotros? No, padre, pero yo soy un católico de misa en latín. Yo no me puedo condenar. Te vas a podrir en el infierno. No me puedo condenar. Dios te va a exigir más, porque en este desastre en que vivimos, en este desastre de la falsa religión moderna que han creado con el Concilio Vaticano II, engañando a millones de almas buenas en el mundo, diciendo que esa falsedad moderna es catolicismo, eso no es catolicismo. Y si tú te has dado cuenta y te brinda Dios la doctrina y una misa así, te va a exigir más. No, eso es común. Y a veces inconscientemente, no. Yo voy a misa en latín, yo no me puedo condenar. Te vas a podrir en el infierno que no te puedes condenar. Más vale que respondas a lo que Dios te ha dado. Si San Pablo dice, no sea que yo me condene, ¿qué te queda a ti? Misita en latín. Y al final vuelve sobre el mismo punto y es fuerte. Vuestros padres, nuestros antepasados es lo mismo. Él lo va a comparar con los judíos cuando eran religión verdadera. Ahora han renegado de Dios y han negado a Dios y han negado al Mesías hasta que se conviertan y va a llegar, parece en nuestras épocas. Pero en esa época todavía en el Antiguo Testamento eran religión verdadera, no se transformaron en la conversión en masa, tan solo unos pocos, ya lo sabemos. Pero en esa época dice, todos vuestros padres cruzaron el Mar Rojo, todos vuestros padres comieron de un manjar espiritual, todos vuestros padres protegidos por la nube, todos vuestros padres, más los más de ellos no agradaron a Dios. Yo soy de misa en latín, mas los más de ellos no agradaron a Dios. Si somos hijos de Dios, que tenemos la fortuna de ver ciertos problemas o estos problemas capitales que nos destruyen a los católicos, tenemos que estar a la altura y debemos responder. Si no, vamos a tener, y es merecido, y es justo, peores castigos. No tienes ninguna garantía de salvación. Con tu misita en latín, el diablo te va a estar dando un palo en la cabeza para toda la eternidad en el infierno si no respondes y si no estás a la altura. Y para eso, dentro de los tantos puntos, tenemos que castigar nuestro cuerpo. Si en lo humano alguien se esfuerza tanto a veces, ¿cómo puede ser que en lo espiritual, que es lo eterno y que va a durar para siempre, a duras penas hacemos algo? Empieza la época preparatoria en 3 semanas. En 3 semanas empieza la Cuaresma. Vayan desde ya o incluso empiecen desde ya con el sacrificio que quieran hacer. Nuestras vidas tienen que ser para Dios. Y para eso tengo que, entre tantos puntos, domar y dominar mi cuerpo. Si todos tenemos malos impulsos. Pero si yo llevo una vida de atleta de Cristo y no de atleta de la bobada, si llevo una vida de soldado de Cristo, de atleta de Cristo, tengo que tener esa parte en mi vida de católico, de sacrificio. Algunos podrán más, otros menos, pero no puede haber un católico que no haga sacrificio. Entonces no está en su catolicismo. Es la religión de la cruz.
Si no es una mentira, nuestro catolicismo. Y en ese ordenar nuestras vidas para Cristo, y que sean todo para Cristo, en esa, lo predicábamos hace poco y en el eje cafetero volví sobre el tema, lo que puede hacer Dios con nosotros. Somos una nada miserable e imperfecta, pero lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros, con su gracia, puede llegar a hacer de nosotros un santo. De esta cosa que somos, puede llegar a ser un santo. Él, no nosotros, imposible para nosotros. La regeneración del hombre por la gracia. Y también abarca estos aspectos, la regeneración del hombre por la gracia, también abarca estos aspectos que estamos diciendo en estos momentos. Para eso tengo que tener ese espíritu, de abnegación y de sacrificio. Y en esa regeneración del hombre por la gracia, lo que podemos y debemos llegar a ser solo con su gracia. Hoy, para terminar, aunque sea brevemente, quería invitarlos, recién decíamos el sacrificio, y en un segundo punto, invitarlos a un cierto ejercicio en la humildad también. Y para eso habría muchas cosas para predicar, pero me he querido basar, porque casualmente cuando estaba en Brasil, releí unas cosas de San Ignacio, que 1000 veces uno lo ha escuchado, me acuerdo de nuestra época de seminarista, que nosotros mismos cuando predicábamos los retiros de San Ignacio, que tantísimas veces aquí en Colombia lo hemos predicado, y en las anotaciones, que a veces no hay tiempo, porque son tan solo 5 días nuestra adaptación, tiene muchas cosas muy interesantes San Ignacio para la vida espiritual. Y en esto de la humildad, todos los santos hablan de una manera u otra sobre ello, pero San Ignacio hace hincapié en un punto que es clave, que es el pecado. Porque el pecado es soberbia, es esencialmente soberbia. Dios dice blanco y yo con el pecado hago negro. Dios dice A y yo con mi maldita voluntad propia pecadora digo Z, lo contrario. El pecado, una de las definiciones que podemos dar de pecado es soberbia, esencialmente soberbia. Es una nada miserable, una criatura que dice no al Creador. Es esencialmente soberbia. Por eso San Ignacio, miren que San Benito lo plantea de otro punto de vista, etcétera, etcétera, los grados de la humildad de San Benito. Pero es muy interesante el hincapié que quiere hacer San Ignacio en la soberbia para tener humildad. Primer punto, quiere ser humilde, dice San Ignacio en las anotaciones de los retiros espirituales, de los ejercicios espirituales, nunca hacer un pecado mortal, pero evidente, nunca, preferir morir, dice San Ignacio en los retiros, antes que hacer un pecado mortal. Ese es el primer grado de humildad. Preferir la muerte antes de cometer un solo pecado mortal. Y el pecador siempre es soberbio. Miren que, y bien orgulloso, en 20 años de sacerdocio, cuántas confesiones en Argentina y acá. Mientras peor es el pecado, mientras más feo es el pecado, muchas veces la persona carga más soberbia. Es una cosa de locos. Hasta se nota a veces, obviamente que no siempre, hay personas que se arrepienten bien, pero cuando uno ve ciertos pecadores, hay una especie de proporción de igualdad, a más feo pecado, más soberbia. Y muchas veces, obviamente no digo que siempre hay conversiones reales, pero a veces los arrepentimientos son flojos y se intuye eso, se intuye la soberbia. Y a veces, mientras peor lujuria, más soberbia carga la persona. Ahí tiene una experiencia práctica. Si se llega a dar algo espantoso, lujuria, muchas veces más soberbia tiene la persona. Es una cosa de locos, tendría que ser al revés. Ya tiene una experiencia práctica de esa correlación que hay entre la soberbia y el pecado. La soberbia y el pecado. Entonces, primer grado de humildad. Morir, antes de hacer un pecado mortal, dice San Ignacio. Lo conseguí, Padre, lo conseguimos, Señor, ¿qué hago? Segundo grado de humildad.
de San Ignacio, importantísimo, porque si no nos vamos a condenar en el infierno para toda la eternidad. Otra vez, preferir morir antes que hacer un pecado venial deliberado. Ese pecado venial no deja de ser venial, pero que antes de hacerlo, yo sé perfectamente que lo que voy a hacer está mal y no me importa, lo hago igual. Son feos esos pecados. Tiene una cierta malicia, no llega a mortal, es venial, pero son feos porque se hacen con frialdad. Implica un alma que fríamente sabe lo que va a hacer y lo hace igual. Sé perfectamente que voy a decir una mentira y la digo igual. Dan hasta miedo, por más de que sean veniales, esos pecados. ¿Quieres ser humilde? Segundo grado, para avanzar en la humildad, dice San Ignacio Loyola. Preferir morir antes que hacer un pecado venial, pero deliberado, con frialdad, sabiendo perfectamente lo que haces. Y normalmente cuando un ser humano es así, esa actitud lo termina llevando al pecado mortal, casi inevitablemente. O se corrige o va a terminar el pecado mortal. Esa actitud fea que acabo de describir lleva al pecado mortal. Lleva al pecado mortal. Y tercer grado, más perfecto. Encontrar, dice, palabras más, palabras menos. Encontrarse en el alma con una tal disposición, dice San Ignacio, que no se prefiera más salud que enfermedad, vida larga que vida corta, riqueza que pobreza, honras que desprecios, y estar dispuesto a abrazar lo que Dios quiere para salvar a mi alma. Esa es la segunda parte del principio y fundamento con el cual empiezan los retiros espirituales, la santa indiferencia, que es lo mismo que decir la perfecta conformidad a Dios. ¿Quieres ser humilde? Acepta todo lo que Dios te mande en tu vida, todo. No quieras ni una cosa que te mande, eso está bien. Que Él sabe que tú necesitas, lo que necesitas. Y luego, no está escrito así, pero es del Espíritu de San Ignacio, uno lo lee por sus textos, uno puede decir como derivación de lo que acabamos, que si quiero todavía avanzar más en mi santificación personal y en mi humildad, el consejo de escoger, cuando estoy frente a cosas buenas, y ninguna de las dos tiene nada de malo, escoger siempre la que más me cuesta y la que más me desagrada. Este último punto también es importantísimo, porque por nuestra naturaleza caída, si tengo dos opciones, pongamos que ninguna es mala, casi siempre voy a optar por la más cómoda, porque somos así por naturaleza caída. Casi siempre voy a optar por la que más me agrada. Entonces quiero avanzar todavía más en mi santificación y más hacia la humildad. Cuando esté frente a dos cosas buenas, escoger siempre la que más me cuesta y la que más me desagrada. Es importantísimo. Pobreza y riqueza, escoger pobreza. Frente a humillaciones y honra, escoger humillaciones. No es fácil, no cualquiera. Entre rosas, escoger espinas y la cruz. Entre dolor y alegría, escoger el dolor. Porque Cristo nos dio ejemplo de ello. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, dice su discípulo tan fiel que fue San Pablo. Cristo, pudiendo tener riqueza, es dueño de todo. Es el Creador, escogió pobreza. Dios nuestro Señor Jesucristo, pudiendo tener honras, es Dios. Las piedras se le inclinan si Él quiere. En acatamiento de honra, humillaciones. Es Dios, podría ser tu vida en la tierra, podría haber sido todo de rosas. Escogió espinas, en vez de rosas, espinas. Su vida en la tierra tenía la visión humana, podría decir todo de delicias. Quiero oscuridades para no llevar en la tierra solamente las delicias, con un cierto reposo de su alma, pero así como es Él. Y con la humildad, y ya terminando, es hacer la conclusión, estamos apenas acabando la época de la Navidad. El viernes va a ser la Candelaria, que se suele utilizar como una fecha final de esta época impregnada del espíritu de Navidad.
Y ya desde el pesebre, sin duda, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Señor Jesucristo, nos muestra mucha humildad, muchísima humildad. Por empezar, por haberse hecho hombre. Si Él es Dios, Él es el todo, el infinito, el todopoderoso, el omnipotente. Imagínense la humildad que ya significa haber querido asumir una naturaleza humana creada, su cuerpo y su alma humanas. Ya en querer hacerse hombre, ya en un punto hay humildad infinita, expresa. Querer nacer en el pesebre, caramba, si es Dios de todo, si es dueño de todo. El piso de oro, la cuna de puros diamantes, si es dueño de todo. No, el pesebre humilde. Ya podemos decir así, ya desde la cátedra, porque es una cátedra de enseñanza, desde la cátedra del pesebre, muestra humildad, por empezar por haberse hecho hombre, después por haber sido un pesebre, después contra la soberbia del ser humano, él tuvo humildad, después contra el materialismo que tenemos a veces los seres humanos, él tuvo un desprecio de los bienes materiales y es dueño de todo y es nadie como él, la riqueza. Al de la vida cómoda, todos tenemos tendencia a ello, la vida incómoda, escoge él. Del pesebre, él ya nos empieza a enseñar la humildad. La vida cómoda, no, la vida sacrificada, forzada. Más ejemplo de humildad. Contra el barullo del mundo. El mundo es un ruidoso. El mundo no sabe vivir, y yo espero que nuestros fieles no sean así. El mundo moderno no sabe vivir sin ruido. Necesita ruido, todo el tiempo ruido. Todo el tiempo algún tipo de ruido. Que la radio no sabe vivir en paz con lo hermoso que es el silencio. Dios habla en el silencio, no en el ruido, obviamente. No en medio del ruido. Dios habla en el silencio. El mundo moderno no sabe estar sin ruido. A toda hora tiene que estar sonando algo. Y si no, se lo inventan y lo ponen. Y él contra el barullo del mundo moderno, el silencio de su nacimiento. Y el silencio de su noche, cuando viene y nace aquí en la tierra. Ahí tenemos hermosas enseñanzas detrás de la humildad, que es uno de los tantos aspectos para ser atletas de Cristo, para reducir nuestro cuerpo a la servidumbre. Todo pecado es, antes que nada, soberbia. Para terminar, que todas nuestras vidas sean entonces para Dios, nuestro Señor Jesucristo, y con ese esfuerzo, que ojalá, siguiendo su gracia y solamente siguiendo su gracia, podamos dar. Ojalá se nos aplique aquello también de San Pablo, induimini Jesum Christum, vestidos de Jesucristo. Estad vestidos de Jesucristo, llenos de Jesucristo. Así deberíamos ser. Y repito, porque es hermoso y nos gusta mucho, ese lema de San Agustín, que es totalmente en el mismo sentido. Para todas nuestras vidas, todos estos esfuerzos y todo lo que ellas lleven, lograr Deum intime conoscere, primer punto, nadie ama lo que no conoce. A Dios, conocer a Dios íntimamente. Agrega San Agustín, si me consiguen la referencia que todavía no puedo dar con ella, es super omnia diligere, y amarlo, primero conocerlo, nadie ama lo que no conoce. Y conocer a Dios es conocer el catolicismo, ser católicos que les interese su religión. Conocer íntimamente a Dios, es et super omnia diligere, y amarlo sobre todas las cosas, Prefiero morir antes de hacerle un pecado mortal. Prefiero morir antes de hacerle un venial con frialdad, sabiendo plenamente lo que hago. E con ipso desiderare, y con él desear, in eternum vivere, para toda la eternidad vivir. Y desear vivir con él para toda la eternidad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.